En estos vídeos voy a explicar una solución al primer examen de prácticas de la asignatura Metodología de la Programación. En este examen, celebrado recientemente, se trata de realizar algunas funciones, realmente dos funciones, sobre el tipo de dato polígono, sobre el que hemos estado trabajando en la relación de problemas número 2. De hecho, hay una serie de vídeos disponibles también en Prado, disponibles en YouTube, en el canal de la asignatura, donde hablamos acerca del tipo polígono y hablamos acerca de la clase .2D. Recuerde que un polígono lo estábamos representando como una lista enlazada de datos de tipo .2D. Bien, pues continuamos con ese ejercicio. Y se trataría básicamente de ampliar el conjunto de funciones y de realizar un programa o de ampliar la función main para probar las funciones desarrolladas en este examen. Las funciones que se piden son, en primer lugar, una función que nos calcule y devuelva si dos polígonos son iguales. Para eso se pide realizar una función bool que reciba, como puede ver, dos polígonos, o dicho de otra manera, accederá a los polígonos a través de sendas referencias, uno y otro, y el cálculo que debe realizar es devolver verdad cuando los polígonos son iguales, o sea, si representan la misma figura geométrica. A este respecto hay una discusión bastante interesante en los vídeos mencionados anteriormente sobre la igualdad de dos polígonos. Dos polígonos son iguales no si contienen los mismos puntos, sino si representan la misma figura geométrica. Así que antes, para poder continuar, pues es necesario, evidentemente, que hayan visualizado los vídeos y entiendan fácilmente la diferencia entre tener los mismos puntos y que esos puntos se encuentran en un orden determinado para representar a la misma figura geométrica. Bien, remitimos a esos vídeos para clarificar este punto. Otro apartado consistía en realizar una traslación. En definitiva, se trata de mover el polígono y colocarlo en una nueva localización del espacio. Bien, dos aclaraciones. En primer lugar, el polígono como tal no se va a mover, sino que la función, como puede ver, devuelve un nuevo polígono. El polígono original no se modifica. Aquí puede ver que se accede al polígono original a través de una referencia constante. Y, en segundo lugar, ese movimiento en realidad consiste en un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, pero no hay rotación. Por lo tanto, digamos que la complicación es absolutamente mínima porque, dado los valores de desplazamiento en X y desplazamiento en Y, se tratará de modificar todos y cada uno de los puntos del polígono de acuerdo a los valores especificados en los desplazamientos. Bueno, pues para probar estas funciones se pide también, por supuesto, un fichero Makefile para generar el proyecto, para poder compilar todo el proyecto y escribir una función main adecuada. Se proporciona al alumno un fichero llamado examen P1CPP que ya contiene la parte fundamental de la función main para probar las funciones. Y en cuanto al fichero Makefile, pues se puede utilizar el fichero del proyecto mencionado anteriormente, del ejercicio de la relación de problemas 2, y simplemente adaptarlo para esta ocasión. Bien, el fichero o la función main contiene código que crea los polígonos P1, P2 y P3 con los valores que aquí le indicamos y se solicita que se compruebe si los polígonos son iguales, o sea, si P1 es igual a P2, si P2 es igual a P3 y si P1 es igual a P3 y completar la función main para crear dos nuevos polígonos a partir de P1 y P3 desplazándolos en
las magnitudes indicadas a continuación, menos 2 para P1 y 2 para P3, y finalmente comprobar si son iguales. En este último caso veremos que efectivamente deberían ser iguales. Bueno, pues esta es la tarea a realizar. Así, a grandes rasgos, convendría empezar por la más sencilla, que sería realizar la traslación de un polígono. Y la traslación de un polígono, como puede imaginar, simplemente consistirá en trasladar todos y cada uno de los puntos del polígono. Bien, si centramos nuestra atención en el problema de la traslación del polígono, supongamos que tenemos un cuadrilátero como el que ve aquí. Suponemos que enumeramos los vértices utilizando letras por comodidad, por no estar mezclando números que pueden confundir con coordenadas, y de esa forma nos referimos al vértice A, al B, al C y al D. Observe cómo si hemos tenido la precaución de enumerarlo de forma consecutiva conforme podría ser el caso de trazar las líneas que unen los vértices para dibujar el polígono. De forma que de A pasamos a B, de B pasamos a C y de C pasamos a D. Así, si P es ese polígono, podremos pensar que si lo almacenamos en memoria, tendremos algo similar a lo que ve aquí. P sería el puntero que nos llevaría al primer nodo, y en ese caso, en el primer nodo, guardaríamos el punto A. Permítasenos dibujarlo de esta forma. Del nodo A pasaríamos al nodo B, del nodo B pasaríamos al nodo C, y del nodo C pasaríamos al nodo D. Y este sería ya el final de la lista. Bien, pues esta sería la figura geométrica que representamos mediante esta estructura de datos. Y en el caso de una traslación debemos modificar los valores de todos los puntos. Recuerde que en cualquier caso siempre vamos a obtener un nuevo polígono. Imaginemos que vamos a hacer una traslación con valores, por ejemplo, menos 1 para X y 2 para las Y's. Esta traslación se va a aplicar a todos los puntos del polígono. Por lo tanto, empezaremos por el punto A, restaremos 1 en la coordenada X y sumaremos 2 a la coordenada Y. De aquí, ese sería el vértice A', pasaríamos al vértice B, restaríamos 1 y sumaríamos 2. Este sería el vértice B'. En el C haríamos lo mismo, 1 y 2. Este sería el vértice C'. 1, sumaríamos 2 y este sería el vértice D'. Bien, y si unimos todos los vértices que obtenemos, obtendremos la nueva figura geométrica, que sería en este caso P'. Bien, pues simplemente por la forma en la que nos indica la lógica y el sentido común, la traslación de un polígono se convierte realmente en la traslación de todos los puntos del polígono. Por lo tanto, la función de traslación se debe realizar no sobre el objeto polígono o no únicamente sobre el dato polígono, sino que debería ser un método de la clase punto, de forma que ese método se invocara para cada uno de los vértices del polígono. Así deberemos modificar la clase punto 2D para añadir, como puede ver aquí, un método, el método traslación, que no va a modificar el objeto implícito y recibirá los valores del desplazamiento y devolverá un nuevo punto. La implementación será absolutamente trivial, como puede ver aquí. Así pues, cogerá la coordenada X del objeto implícito. En este caso hemos utilizado el método getX, pero perfectamente podríamos haber accedido directamente a su representación escribiendo X. Lo mismo podríamos haber hecho con la Y. Observe que simplemente sumamos despx a X, sumamos desp Y a Y. Con estos dos valores invocamos al constructor de los puntos y obtenemos un nuevo punto desplazado, un punto anónimo, y devolvemos exactamente una copia del punto recién creado. Bien, pues si esto lo ejecutamos para todos los puntos del polígono, obtendremos la traslación del polígono. Bien, en primer lugar vamos a compilar esta modificación que acabamos de hacer y vemos que efectivamente no hay ningún problema en la modificación realizada. Si no, vamos al tipo polígono y observamos, aquí tenemos la función de traslación.
vemos que se aplica sobre el polígono. En este caso accederemos a través de una referencia al polígono original, polígono que no se va a modificar, y como puede ver los valores del desplazamiento se indican a continuación. La función devuelve un polígono. Su implementación, aquí la puede ver, es muy sencilla, consistirá en, mediante este ciclo for, recorrer todos los puntos del polígono y calcular los puntos desplazados. Vamos a verlo con un poco de detalle. Primero, como hay que devolver un nuevo polígono, calculamos cuántos puntos constituyen el polígono, llamando a la función numPuntos. Una vez hecho eso, como tenemos que devolver un nuevo polígono, ese polígono tiene que crearse y de esa forma, bueno, lo hacemos pues simplemente llamando a la función reservar memoria para tantos puntos como el polígono tiene, como el polígono original tiene. Y para recorrer el polígono original y el polígono nuevo utilizamos punteros, porque es la forma más eficiente. Mediante ppol nos colocamos al principio del polígono original, mediante p nuevo nos colocamos al principio del polígono nuevo, o sea, el primer nodo de cada uno de los polígonos, y recorremos mediante este ciclo for ambos polígonos. Como puede ver, escribimos en el campo info del polígono nuevo, o sea, del nodo apuntado por p nuevo, el resultado de trasladar, de acuerdo a el desplazamiento indicado en la llamada a la función, el punto ppol flecha info. Así que puede ver que con ppol nos movemos por el polígono original, mediante p nuevo nos movemos con el polígono resultante. Bien, pues una vez modificado el polígono original, simplemente adelantamos el puntero para pasar al siguiente nodo y adelantamos el puntero p nuevo para pasar al siguiente nodo del polígono que estamos construyendo. Se devuelve el valor del nuevo polígono y con esto termina el método. Puedo observar que se trata de una acción absolutamente simple y sencilla. Lo importante, eso sí, es afinar en el diseño y tener en cuenta que la traslación es un método propio de la clase punto más que del polígono. En el polígono simplemente nos remitimos a llamar repetidamente a la traslación de los puntos. Continuamos con el ejercicio y ahora nos vamos a centrar en la otra función que se nos pide. Esta función sí que tiene algo más de dificultad que la anterior y es el cálculo de si dos polígonos son iguales. Recordemos en qué nos vamos a basar y cómo vamos a trabajar. Un rápido resumen. Esta figura geométrica que vemos aquí, este cuadrado, está formado por los vértices A, B, C y D. No vamos a poner coordenadas, como dijimos antes, por simplicidad. Observe que P1, P2 y P3 podían ser tres polígonos que representan exactamente a la misma figura geométrica. Por ejemplo, P1 tiene el primer polígono en A y lo recorre de la siguiente forma, de A a B, de B a C y de C a D. Se entiende que implícitamente de D también tenemos una línea que va hasta A. Por lo tanto, aquí tiene la lista que representa a ese polígono. P2 sería un polígono cuyo primer vértice sería el C, y si vemos el recorrido, vemos que de C pasamos a D, de D pasamos a A, de A pasamos a B y de forma implícita de B a C. Así que, como puede ver, este polígono también nos da exactamente la misma figura geométrica. Pero también tenemos el polígono P3, de manera que si empezamos en C y en este caso hacemos el recorrido en sentido antihorario, vemos que de C pasamos a B, de B pasamos a A, de A pasamos a D y de forma implícita de D pasamos a C. Así que, como puede ver, este polígono también representa la misma figura geométrica. Así, la función que tenemos que implementar tiene que tener en cuenta estas situaciones. Tiene que tener en cuenta que podemos empezar por cualquier punto del polígono la comparación y que la sucesión de vértices puede ser tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Por lo tanto, eso es lo que deberemos tener en cuenta. Evidentemente, si el número de puntos es distinto, pues no hay nada que comparar y ya sabemos que se trata de polígonos diferentes. Bien, en el siguiente vídeo nos centraremos a fondo sobre
este problema.